La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 26 minutos. El dólar nos tiene asustadísimos. El dólar metido en un cohete subiendo. Está con nosotros hasta ahora el doctor Felipe Campos, director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Muy buenos días a la mesa, a Juan, a Darcy y a los oyentes. Doctor Campos, esto no pinta bien, en términos de dólar. Sí, la cosa está muy movida. Yo creo que para entender un poco qué le va a pasar al dólar en el 2022, hay que entender qué le pasó en el 2021. Ahí como aterrizar un poquito los números y ahí poder construir un poco hacia adelante. Entonces, ¿cómo terminó Colombia? Terminó top 4, top 5 de devaluación mundial, con cerca de 19% de devaluación, que es un año bárbaro, muy pegado a Chile. Son los dos hermanitos, y los primeros lugares con el bolívar venezolano en 330% de devaluación, la lira turca con 78% y el peso argentino con 22%. Entonces eso es como la foto. Terminamos obviamente en la partida principal, allá arriba, en el top 5, y un dato muy importante para entender el dólar en el mundo se valorizó cerca del 7%. Cuando uno dice dólar en el mundo, se refiere al dólar frente a las monedas más fuertes. Entonces eso es importante porque es como uno construye la pirámide, digamos, o el edificio más bien, de cómo se puede entender el dólar en Colombia. Sí, doctor Campos, quería preguntarle, ¿por qué nosotros clasificamos al Mundial de la Devaluación Latinoamericana? ¿Qué nos hace parecidos a esos países que hay en común? Ese es el punto más importante. Si uno quiere decir, bueno, ¿cómo llegamos a ese 18 y cómo llegamos allá arriba? Entonces uno podría decir fácilmente que 7% o 8% pues lo explica el tema internacional. Simplemente que la inflación se subió mucho y que Estados Unidos le fue bien y que la plata se fue para allá. En el segundo piso del edificio, un edificio de 3 pisos, uno dice, bueno, pero Colombia tuvo un tema muy interesante de las materias primas. ¿Cómo le fue a los países con materias primas? Y uno ve que le fue muy bien. Entonces uno ve a Brasil y a México, que tuvieron una devaluación de 6 o 7%, muy parecida a las monedas fuertes en el mundo. Entonces uno dice, el mercado sí valoró a los países que producieron materias primas, incluso países muy similares a Colombia en cuanto a la producción, como Canadá o Nueva Zelanda o Noruega, todos esos países con devaluación del cero. Entonces la respuesta es, sí, el dólar estuvo fuerte el año pasado, pero el mercado felicitó a los que vendían materias primas el miércoles. Entonces Colombia se debería haber devaluado 7% o menos. ¿Cómo llegamos al 18? Y ahí en adelante no le queda a uno muchas más explicaciones. Uno va a terminar en lo que todos sabemos, es el tema de la incertidumbre política, porque cualquier otra variable que ustedes se quieran imaginar de Colombia, sí. Hay gente que dice, no, el presidente, digamos, no, es que el presidente no hizo las cosas bien. No son muy diferentes o no llaman la atención en la región. Colombia crece parecido a la región, sino mejor. Colombia tiene una inflación menor a la región. Los presidentes de la región son mucho más llamativos que el nuestro. Se tiene por ahí en el extremo derecho, se tiene por allá a Bolsonaro, y se tiene a Castillo aquí abajo, y se tiene arriba, digamos, a Manuel López Obrador. Entonces, no es que nuestro presidente llame mucho la atención. Entonces, solo le queda a uno el componente de incertidumbre política. ¿Y cómo confirma uno que fue la incertidumbre política que le metió ese 10% adicional de devaluación a Colombia? Que el compañero es Chile, con 18%, que es el otro país que sufrió este proceso. Don Juan tiene pregunta. Así es, Felipe, buenos días. Con eso en mente, uno podría pensar que apenas vaya avanzando el año el dólar vuelve a bajar, que incluso es un fenómeno más circunstancial con esa elección tan caliente. ¿O usted cree que se nos va a quedar trepado por encima de 4,000 pesos todo este año? Juan, lo que suele pasar es que hay como un ciclo preelectoral. Todos los países en donde llega un tema de elecciones, en donde se pueden cambiar las reglas del juego, y aquí no estoy diciendo que un presidente va a ser mejor que otro, no me quiero meter ahí, sino que al inversionista le molesta la incertidumbre porque no sabe cómo va a cambiar el país. Siempre hay un ciclo preelectoral que es dólar alcista casi que hasta las elecciones, donde hay dos momentos importantes. Las elecciones de Congreso se vuelven muy importantes en el camino, que eso es marzo, y eso va a mantener el dólar al alza hasta marzo. Cuando llegue marzo ya veremos, depende de cómo sea el balance y qué tantos cambios se puedan realizar partiendo de cómo se dé ese balance entre izquierda y derecha en el Congreso, pero seguramente va a seguir sostenido hasta mayo, que es lo normal en un ciclo preelectoral. ¿Qué pasa después de las elecciones? Eso en últimas estoy diciendo
que el dólar por encima de 4.000 posiblemente hasta mitad de año. ¿Qué pasa después? Entonces ahí ya depende mucho de cuál es el discurso del presidente electo. Si no prometen muchos cambios o van a ser cambios moderados, entonces el dólar va a tratar de ir hacia un dólar de un país que produce materias primas. Y ya les dije dónde está ese dólar, ¿no? Ese dólar está en 3.300, 3.400. Si en el caso extremo, el nuevo presidente quiere hacer unos cambios muy fuertes, yo me imagino incluso que el dólar no subiría mucho más allá de donde esté, digamos, si es 4.300 o 4.400, porque llega un presidente que va a hacer cambios muy fuertes. De repente será muy similar al caso peruano, en donde llega el presidente, digamos, de izquierda, que era como el escenario más difícil para los mercados, y el dólar no subió mucho más porque ya lo descuenta en el primer semestre. Entonces el mensaje es, por encima de 4.000 seguramente el primer semestre, puede llegar mucho más arriba dependiendo cómo se dé Congreso y presidenciales, pero yo me imagino el segundo semestre o plano o bajando dependiendo del mensaje del presidente electo. Sí, pero no hay que hacer mucho esfuerzo para tener claro que Petro es el que más nerviosismo causa en ese mercado cambiario. ¿Qué podría ocurrir, Felipe, de llegar Petro al poder? ¿Cuál sería la proyección, el pronóstico que usted daría sobre la tasa del dólar? Eso es bastante difícil. Lo primero que hace el mercado es tratar de ponerse bien arriba cuando llega el punto de elección. Y tenemos dos ejemplos frescos, por supuesto. Tenemos Castillo y Boric, y tenemos también los momentos de Lula cuando llegó, o AMLO en México en el 2017. O sea, tenemos muchos ejemplos. Sí. Lo normal es que el dólar llegue al pico en el momento en que, al día siguiente, o sea, el lunes después de las elecciones de la segunda ronda, llegue a su pico, que fue lo que pasó en Chile y en Perú. Y después lo que hace el mercado es esperar los discursos, esperar si el discurso preelectoral es igual al discurso postelectoral, o había algo ahí de búsqueda de votos que no va a ser tan lineal. Eso es lo primero que espera el mercado. Por ejemplo, Castillo llegó y dijo, no, yo lo que dije es de verdad, y voy a cambiar el gabinete, y vean este gabinete que les traigo, y pues el dólar continuó subiendo un poco más después del anuncio. Entonces la primera etapa de esos anuncios de las primeras semanas cuando es elegido son importantes, pero después el dólar se queda muy quieto hasta que se posesiona el presidente, y ahí es donde vemos cuáles son los cambios reales. Siempre me pregunto qué efecto tiene sobre el mercado el lavado de activos y los dólares del narcotráfico, que es una realidad que nosotros tenemos y con la que tenemos que lidiar en nuestra economía. Sí, esa es una pregunta que a mí siempre me la hacen, y uno dice, pero ¿cómo no va a afectar toda esa plata que entra por esa parte de esa economía ilegal? Sin embargo, cuando uno ve hay dos razones por las que yo diría que no es tan importante. Cuando uno ve cómo se comporta Colombia frente a los vecinos, Colombia no se comporta muy diferente. Sí, pues se devalúa más que Chile y que Perú siempre, y se devalúa menos que Brasil, pero siempre con un perfil muy similar. Entonces me pone a pensar que no afecta mucho. Y el otro elemento es que cuando el dólar baja a nivel mundial y el petróleo sube, Colombia es líder en revaluación. Nosotros fuimos líderes en revaluación entre el 2002 y el 2010. Entonces ahí digamos que nosotros somos muy buenos cogiendo fuerza en las dos direcciones, y yo no veo mucha presencia de esa economía ilegal, que es muy grande. Doctor Felipe, ¿cómo se sale de esto? Es decir, ¿cómo salimos de un dólar que nos consume y nos hace cada vez más pobres en términos comparativos con el dólar? Cada vez nuestras cositas valen menos a nivel internacional. ¿Eso tiene solución o no tiene solución? Luis Carlos, hay una parte que no tiene solución. Eso es como si usted nació alto, bajito o de diferente color de piel. Hay elementos muy estructurales en los países que hacen que uno simplemente, si el dólar en el mundo va para arriba y el dólar lleva subiendo 10 años, de pronto eso es algo que la gente no entiende, por qué los países están sufriendo tanto en el mundo, es porque se está secando la liquidez y solo va para Estados Unidos. Por eso es difícil de explicarlo, pero hay una parte que no se puede quitar. Piense uno en Canadá. Si Colombia se vistiera lo más bonito que quisiera y se pusiera el mejor gorro y se transformara, Colombia sería Canadá. Y de todas formas, Canadá sufre cuando el dólar se sube, pero sufre la mitad de lo de Colombia. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar a ser un Canadá, digamos, para llegar a ser un país que igual va a sufrir y que tendría 10 años igual difíciles como los que acabamos de vivir, pero en menos magnitud? Por supuesto, es el tema de lograr algo de diversificación. Eso es algo que se debe hacer. Que es un discurso, yo creo que yo lo he oído en todos los candidatos, y me parece que es urgente que se haga cuando llegue. Ahora, el tema es el camino de la diversificación, ¿no? Si decide uno
que el sector petrolero va a ser un baluarte para ayudar a diversificar, o no, más bien es un estorbo para diversificar. Eso es otro camino que es diferente. Pero Colombia tiene que dejar de ser un país que solo produce muy pocos productos y que depende de esa fluctuación de esos productos. ¿Sirve de algo pensar en temas como la dolarización o el cambio de la moneda? Ahí, digamos, la receta para que uno se tome esa medicina tan fuerte, que es la dolarización, es cuando un país tiene problemas inflacionarios muy altos. Si uno dice miércoles, es que ya la inflación me está costando 10 ojos de la cara, estoy hablando de inflaciones de doble dígito bien arriba, sí. Entonces la dolarización comienza a tener bastante sentido porque ya el costo de la inflación es muy alto. ¿Y cuál es el sacrificio cuando uno se dolariza? Pues uno deja de tener al Banco de la República pudiendo ayudar en los ciclos económicos. Entonces siempre hay un balance, pero digamos que la receta es una medicina fuerte. Si usted se lo quiere tomar, tómeselo cuando la inflación de verdad ya se le salió de las manos al mismo banco, porque el mismo banco ni siquiera está haciendo mucha ayuda, porque ya la inflación se le fue. Claro. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Doctor Felipe, si alguien le dijera, oiga, voy a empezar a ahorrar en dólares, ¿es eso buena idea? Luis Carlos, yo he sido como muy alcista dólar los últimos, desde el 2013 yo he sido siempre el dólar va para arriba y Colombia está mal posicionada para esto. Yo creo, digamos, en el dólar este año, pues porque obviamente uno no sabe cómo se va a ir desarrollando el resto de cosas, pero yo creo que un dólar fuerte que le ha pegado al mundo por una década no es sostenible. Porque ¿qué significa eso? Que todas las cosas están baratas en todos lados. Cuando uno habla de las acciones en Colombia, es que llevan 10 años subiendo. No, las acciones en el mundo llevan 10 años subiendo, no solo en Colombia. Entonces yo comienzo a ver unos países o un mundo completamente barato, medido en dólares, y siento que hay un cambio de tendencia, digamos que ya se está viendo en algunos indicadores, pero todavía no en todo el mundo, menos en los que tienen incertidumbre política. Pero para mí el dólar va a comenzar un ciclo bajista a partir del próximo año, hablando del 2023. El 2022 es un año difícil de volatilidad. Entonces yo sugeriría siempre tener dólar porque diversifica. Tener algo de dólar este año sí es importante porque hay unos elementos que no sabemos cómo van a terminar, pero yo creo en que cuando termine el 2022 y el dólar se comience a calmar, las condiciones a nivel, digamos, de todo el mundo y las colombianas van a mejorar mucho. Y creo que van a haber oportunidades de inversión en estos países si nosotros no le embarramos de aquí a allá, de aquí a que el dólar comience a cambiar de tendencia a nivel mundial. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Doctor Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. No, gracias a ustedes y un muy buen día. Buen día, 8:38 en la FM.